Quisiera agradecer, en primer lugar, el trabajo realizado por la ponente y quisiera animarles a una reflexión. Los legisladores debemos dejar de pensar de una vez por todas en que las políticas públicas en relación a la discapacidad son unas políticas sectoriales para transformarlas en políticas universales. En Europa hoy son 80 millones las personas que conviven con algún tipo de discapacidad, pero potencialmente somos los 500 millones de ciudadanos europeos quienes algún día podemos tener que hacer frente a ello. Demasiadas veces afrontamos nuestro día a día como si fuésemos perfectos e indestructibles, olvidando nuestro carácter humano y, por tanto, frágil. Insisto, la futura estrategia europea sobre discapacidad debe tener la ambición de ser universal, no sectorial, siendo clave la accesibilidad en todos los ámbitos de nuestro día a día, en casa, en el trabajo, en los transportes, en las calles y en todos y cada uno de los aspectos cotidianos para garantizar la independencia vital a la que tiene derecho toda persona. Hartelijk bedankt, mevrouw commissioner, moltes gràcies, senyor president.